Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 14 de mayo. Qué gusto que usted, como siempre, nos puede estar acompañando para poder analizar, para poder tocar esos temas tan importantes en nuestra nación. Como ustedes saben, algo que nosotros hemos venido analizando en los últimos meses es la situación con respecto al sector salud. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los médicos? ¿Qué es lo que ocurre con la ley de especialidades de las profesiones médicas? ¿Tiene vacíos? ¿Está correctamente hecha? ¿Se le consultó a un amplio gremio? Bueno, eso más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Rafael Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá otra vez. Muy buenas noches, Fernando, muchas gracias. Para mí siempre es un privilegio acompañarles en este prestigioso programa y es para mí pues un honor poder dirigirme a su teleaudiencia y poder aclarar diferentes puntos de opinión y de vista que hay con respecto al Seguro Social y en general a nuestro sistema de salud, que ya tanto falta hace de que realmente tome un camino que podamos sentirnos cada uno de nosotros partícipe y orgullosos a la vez. Totalmente, y sabemos que es la persona indicada, la persona apropiada para poder tocar estos puntos fundamentales. ¿Les parece si vamos entrando con ese primer tema? Entonces, analicemos lo que es la ley de especialidades de las profesiones médicas. Bajo este caso causó muchísima polémica sobre, primero, de qué tan necesaria era la creación de esta ley. Número uno. Número dos, se consultó a todos los profesionales adecuados para la creación de esta ley. Y número tres, es una legislación que tiene vacíos. Lo dejo, doctor. Sí. Muchas gracias, y realmente es importante aclarar este tema porque se ha hablado mucho de lo que es la ley de las profesiones, de las especialidades médicas, y que va a incluir también a lo que son otros profesionales de la salud como enfermería, laboratorio, etcétera, que poco a poco se van a ir añadiendo. Pero tal vez aclarar algo que no va a haber ni un antes ni un después de esta ley. Esta ley realmente lo que busca, o lo que inicialmente el gremio médico buscaba, es que generara una competencia leal, que generara aquellas oportunidades para todos los profesionales y que otras personas, lastimosamente, basándose en mentiras o lastimosamente engañando a la población, pues vendían productos médicos, vendían productos supuestamente de higiene, salud, etcétera, y es como teníamos una competencia desleal. Entonces, por lo tanto, nosotros veíamos adecuado el hecho de tener que certificar realmente a los profesionales de salud y en específico a las profesiones, a las subespecialidades y especialidades médicas. ¿Para qué? Para que no hubiera este tipo de charlatanería, sino que realmente usted buscaba un pediatra neonatólogo, pues un pediatra neonatólogo iba a tener. Si usted buscaba un cirujano pediatra es el que iba a tener enfrente. Pues entonces el colegio médico, como bien se ha mencionado por parte de sus autoridades, han buscado desde el 2012 el poder introducir esta certificación y recertificación de las especialidades médicas. Pero como lo menciono, esto es para nosotros como profesionales. Ahora, igual sucede en todos los demás ámbitos de las profesionales de salud. Es decir, en enfermería, etcétera, en todos ellos hay diferentes especialidades también y que por lo tanto, obviamente, certificarlos cada cierto tiempo es necesario. Esto bien es parte fundamental o es parte propia de nuestro sistema como tal, que debe de estarse evaluando cada cierto tiempo. Constantemente. Pero no lleva en sí un antes y un después. Esto prácticamente viene como a fomentar o acelerar en nosotros los profesionales pues una competencia sana para poder estar siempre actualizados, a la vanguardia y poder ofrecer el mejor servicio, como hasta la fecha ha tratado de ser. Es más, nosotros hemos visto esfuerzos del colegio médico en esta vía, que ya hay certificaciones y recertificaciones, claro, son de forma voluntaria.
que es lo que siempre se ha buscado. O sea, este tipo de situaciones deben de ser de forma voluntaria. Ya sabíamos que nosotros estábamos siendo regulados por el Consejo Superior de Salud Pública, sí, claro, una entidad que está respaldada por la Constitución de la República y que por lo tanto tiene un carácter de autoridad como tal. Sí, ya dependía del Ministerio de Salud como tal, pero realmente la injerencia que éste tenía era completamente independiente, es decir, no necesitaba del aval o la autorización del ministro de Salud para poder ejercer su función, sí, sí, que es lo que no nos queda claro hoy con esta nueva entidad que se supone va a estar supeditada al Ministerio de Salud nuevamente, pero que sabemos que el director y muchas personas de los que lo van a conformar van a ser prácticamente nombradas por el gobierno. Entonces, realmente no entendemos y hay muchas cosas que han quedado en el vacío con esta ley que nosotros desde antes, mucho antes que se echara a andar o que se autorizara. ¿Ustedes habían detectado? Nosotros lo habíamos mencionado. ¿Por ejemplo? Y en eso estamos esperando. Por ejemplo, la entidad. Sabemos que el Consejo Superior de Salud Pública cada 2 años hace su elección de autoridades. Sí. Que esto está conformado dentro de los profesionales, o sea, es decir, nosotros como Simetriz, Colegio Médico, cualquier entidad o asociación puede presentar una planilla para poder ser parte de las autoridades del Consejo Superior de Salud Pública, tal cual lo mandata la Constitución, que deben de ser los mismos profesionales los que van a velar y vigilar por la actividad que los otros profesionales ejerzan. Cosa que en este momento, a través de esta entidad, no se va a poder cumplir. O sea, no sabemos nosotros qué especialista va a formar parte de esta entidad, que van a tener la autoridad académica, la autoridad moral, para poder realmente evaluar a todas las profesiones o a todas las especialidades, subespecialidades en el sector salud. Entonces, esto deja muchas dudas por el momento, realmente que ya está autorizada, la ley ya está echada a andar, el 25 de abril fue presentada en el Diario Oficial y sabemos que 8 días después iba a ser ya ley de la República, que nos da 6 meses a nosotros, los profesionales, para poder presentar nuestros atestados. ¿Y será tiempo suficiente? Realmente hemos visto nosotros, para poder hacerlo de 22.600 profesionales de la salud, no sabemos qué tanto. Y el punto esencial es que no sabemos dónde va a estar esta entidad, dónde va a estar este CONASEM. Va a estar en el mismo Consejo de Salud Pública, se va a crear un edificio para que sepamos dónde va a estar en la región occidental, en la región central, paracentral, no sabemos. Entonces son muchas dudas que ha dejado, que todavía deben de fortalecer esta situación de la comunicación que se debe de hacer con el profesional y pues por lo tanto estar nosotros atentos a eso. O sea, se tiene que hacer un llamado, es lo mínimo que nosotros esperamos. Lastimosamente, hace poco fueron las elecciones del Consejo de Salud Pública, no se hizo ningún tipo de llamado a los demás entes que podían participar, no entendemos por qué hacerlo de forma... ¿Será que se los habrán pedido no hacer el llamado, guardar silencio? Eso es lo que no sabemos y nos preocupa, el hecho de querer hacer todo de forma hermética, oculta a la población y oculta a los profesionales de la salud. Eso es peligroso. En un estado en el que estamos nosotros, que decimos que es democrático, y hacer las cosas ocultas, pues es muy peligroso, porque el hecho es qué objetivo lleva, estamos a la expectativa de todo eso. Cuando usted menciona que tienen 6 meses para presentar atestados, ¿no había otro mecanismo, no había otra forma de poder investigar, averiguar, de poder tal cual verificar que ustedes cumplieran con cada uno de los requisitos? Claro que sí, si es que definitivamente nosotros fuimos bien enfáticos y hemos sido enfáticos, que no había necesidad de crear una entidad nueva para poder realizar la gestión de supervisión y de estar pendiente de los profesionales especialistas y subespecialistas. Ya esto lo hace, o lo hacía, mejor dicho, el Consejo Superior de Salud Pública. Nosotros a ellos le hemos llevado los atestados, tanto de un doctor en medicina general, como también de especialidades o subespecialidades que nosotros tenemos. Entonces, no entendemos nosotros por qué la formación de otro ente, cuando sabíamos que ya teníamos un ente que probablemente fortaleciéndolo con el personal y con capacidad idónea, correcto, pudiéramos nosotros haber hecho tal vez una mejor labor y haber ahorrado.
porque no entendemos si el punto es ahorrar en un país donde estamos pues con el cincho apretado, no entendemos por qué tener otros actores si ya teníamos prácticamente una uno que entidad estaba encargada. funcionando. O sea, es decir, ¿por qué no actualizarlo o darle un par de funciones extras en lugar de crear un nuevo ente que podría parecer innecesario? Así es, porque prácticamente el Consejo Superior de Salud Pública cuenta ya con el 90% de la información que esta nueva entidad está solicitando. Entonces, vemos nosotros que hay situaciones ahí, pues estamos a la expectativa de ver qué tanto funciona esto. Y ojo, nosotros le hemos dicho, estamos de acuerdo en cualquier tipo de política que se quiere echar a andar, siempre y cuando esta tenga una retroalimentación. ¿Cuál ha sido el fracaso o el no ver un éxito adecuado en una política de salud? El hecho de que no tenga una retroalimentación. Y yo le he dicho, ¿quiénes somos los llamados a dar esta reglamentación? Nosotros, los trabajadores, los que estamos ahí, los médicos operativos, Totalmente. que estamos día a día aportando para que el sistema se sostenga y continúe trabajando para la población salvadoreña. Entonces, esperamos nosotros ver la retroalimentación de este tipo de leyes y de las otras subsecuentes que vendrán a raíz de lo que tengan que ir modificando, porque realmente sabemos nada nace perfecto, que todo tiene que irse arreglando en el camino, pero debe de contar siempre con la opinión de nosotros los médicos operativos. Importantísimo que esta situación se aclare. Y ahora, trasladémonos a la primera pausa comercial y retornamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Si hablamos nosotros del Consejo Directivo, tal cual en el ramo de la salud, usted sabe que en los últimos meses mucho se había hablado, mucha polémica se había generado con respecto a no contar con el colegio médico. No porque el colegio médico no quisiera, sino porque las demás autoridades hicieron al colegio médico a un lado. Para muchos esto es positivo. Para otros, esto solo vulnera la democracia, la libertad de expresión y que las cosas se puedan realizar de la manera más efectiva posible. Doctor Aguirre. Sí, vimos nosotros la situación el mismo día que se aprobaba la ley de especialidades médicas, vimos nosotros también que se hacía una modificación a la ley orgánica del Seguro Social y se sacaba del Consejo Directivo a lo que era el Colegio Médico. ¿Pero qué tan necesario era sacar el Colegio Médico? Sí, realmente el Consejo Directivo nace como una autocandado, o sea, como un mecanismo de autorregulación para que el director en ese momento, el director que esté funcionando en ese momento, pues no abuse de su autoridad o no abuse de su poder en el sentido de empezar a hacer compras a diestra y siniestra de situaciones que no son necesarias. Vemos nosotros que esa autorregulación en teoría queda, pero al final los entes o las autoridades que quedan como parte del Consejo Directivo, pues pueden verse de cierta forma presionados o vulnerados para poder ceder ante una u otra decisión que el director o directora tenga en ese momento. Entonces, vemos nosotros que esa situación probablemente no empeore, pero sí no venga a mejorar aún así la regulación que debería de tener. Nosotros hemos visto de casos de investigaciones periodísticas respecto de compra de medicamentos falsos, ¿verdad? Compra de ambulancias a sobreprecio, etcétera. Entonces, situaciones que se han dado a pesar de tener esa autorregulación que es el Consejo Directivo. Entonces, hoy es la opinión, este tipo de compras seguirán vulnerando. Pero entonces estamos hablando que se está despilfarrando el dinero.
Sí, y ese se supone que es el objetivo principal de un consejo directivo. Evitarlo, ¿no? Evitar el hecho de que el dinero se ocupe de una forma discrecional y entonces empiece a darse negocios a los cheros y a todo, y hacerse ese tipo de situaciones amañadas, obviamente corrupción, sí, que pueda presentarse, ¿verdad?, con lo que son los fondos de los trabajadores. Recordemos que el 85% del presupuesto del Seguro Social está dado por los trabajadores y por la empresa privada, por los trabajadores de la empresa privada. Entonces, prácticamente el Seguro Social es de nosotros, es de los trabajadores, de los que aportamos esa cuota mensualmente. Entonces realmente debería de preocuparnos la situación, qué se está haciendo con el dinero, por qué a la fecha continuamos con citas largas de 8 meses, 10 meses, un año, para que sea visto por un oftalmólogo, un urólogo, para que sea visto por un otorrino. Entonces, todas estas situaciones son las que, ¿qué pasa? Si mi dinero, ¿por qué se está ocupando para otras cosas? Sí. ¿O por qué se tiene que comprar? La lógica me lleva a pensar a mí que entre más unidades compro yo, más barato me lo tienen que dar. Esa es la lógica que ocupamos de mercado. Pero ¿cómo es que se está comprando a sobreprecio? Entonces, todas esas situaciones son las que debe estarse pendiente. Y obviamente un ente contralor dentro del consejo directivo era el colegio médico. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad técnica para poder refutar a la parte médica administrativa, es decir, al director, a los gerentes, etcétera, a este personal que son médicos y que están viendo por estas compras, si es adecuada o no la compra. Entonces, todas estas situaciones vemos nosotros que pueden venir en detrimento de la vigilancia, pero estamos a las expectativas de que realmente, ¿por qué? Porque lo que se nos vendió a nosotros es que todas estas modificaciones y cambios se hacen para que se modernice el Seguro Social, para que no haya piedras de tropiezo y entonces llegue a tiempo toda esa inversión. Eso es lo que estamos esperando ver en este año, que realmente eso sea ágil, así como se nos planteó. Pero bajo lo que usted me plantea, en resumen, están viendo al colegio médico como que fuera un obstáculo. Es decir, si el colegio médico era un ente contralor que revisaba que las compras estuvieran correctas, que todo fuera lícito, y quitar al colegio médico, más parecería que era como usted le ha mencionado esta frase, era una piedra en el zapato para las autoridades. Sí, el problema es que obviamente al hacer un análisis técnico y un médico esté dando una opinión contraria a la que se está presentando, obviamente las otras partes ponen sus barbas en remojo y dicen, bueno, si el médico lo está contraviniendo, quiere decir de que algo hay que analizar de esto. Ahora, se espera ver quién ahora va a hacer realmente los análisis dentro de este seno. Por ahora nadie está ejerciendo la función de contralor. Tenemos todavía a lo que es la sociedad dental dentro de ellos, pero recordemos que la sociedad dental alrededor del 5 o 10% de la actividad no es casi como tal que se genera el Seguro Social. El 90%, como se ha mencionado en otras ocasiones, es actividad médica, procedimientos médicos, atención médica, citas, consultas, etcétera. Entonces, nosotros vemos esa situación, lo hemos visto mal, obviamente, no ha sido de nuestro agrado, pero estamos a la expectativa de ver que realmente lo que se ha planteado, que va a ser para modernización y agilización de todas las actividades de inversión, se den, pues estamos esperando que eso sea así. Y no que lastimosamente se preste, ¿verdad?, a corrupción. Totalmente. A ver, otra de las situaciones que mucho se ha escuchado por ahí, o al menos hasta hace mes y medio aproximadamente, era que algunas cirugías ortopédicas estaban siendo realizadas por cirujanos generales. Esto también implica que hay demasiados agujeros en el sistema de salud, que hay algo que no está funcionando bien. Es que nosotros lo hemos mencionado siempre. Nosotros vaticinábamos esta situación hace más de un año. Y nosotros en los medios de comunicación, tanto de forma interna como también a través de los medios de comunicación, nosotros lo hemos mencionado, que esta situación se iba a agravar e íbamos a llegar a esto, de tener citas tan prolongadas y tan largas. Ahora, hay dos métodos. Está el método o podemos decir a largo plazo, que es la formación de profesionales especialistas y subespecialistas. Pero yo estoy hablando que para tener un cuerpo de 300 especialistas, yo me voy a tardar 15 años. Sí. ¿Está la población en este momento capaz de esperar esos 15 años para preparar a toda esa cantidad de profesionales? Creo que no. Entonces nosotros dábamos otro tipo de alternativas, proponíamos nosotros otro tipo de alternativas para que esto
mejorara. Y no solamente estamos hablando de mejoras salariales, estamos hablando de situaciones propias del ambiente laboral, estamos hablando de situaciones propias de la consulta médica, reducir las horas. ¿Cuánto tiempo tiene un especialista para ver a un paciente? 15 minutos. Un especialista, imagínense un cardiólogo, tener solo 15 minutos para ver a una persona, cuando tiene que examinar cada una de las válvulas cardíacas, sus pulsos, y etcétera, etcétera. Y todavía de eso tener que referirlo a un ecocardiograma, tener que hacerle pruebas especiales. En 15 minutos no va a hacer eso. Y en 15 minutos tener que hacer todo ese análisis. Todas esas situaciones nosotros lo hemos ido planteando. Ahora, tenemos escasez de especialistas y subespecialistas. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas, le decíamos nosotros. Capacitar al médico general. Dos, darle los protocolos médicos prácticos. Hoy lo he llamado yo algoritmos. ¿Por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial. Tanto se ha hablado de Google y ya no se sabe si es inversión que viene o nosotros tenemos que pagarlo, toda esa situación, pero al final aprovechemos esa herramienta. Tenemos inteligencia artificial, creámosle a los médicos generales los algoritmos médicos prácticos que puedan echarlo a andar el día a día, en la consulta externa, en la unidad de emergencia, etcétera. Les decíamos nosotros, el proyecto 3+, o 3+. ¿Qué es lo que significa esto? Un médico especialista acompañado de dos médicos generales. Que el médico especialista se hiciera cargo de estos médicos generales, no para enseñarles a ser especialistas, sino prácticamente a modificar, a ser como médicos generales modificados y preparados en cardiología, endocrinología, etcétera. Pero hoy los han dejado a la buena de Dios. Hoy están cubriendo en las áreas de especialidades sin siquiera tener un respaldo jurídico. Sin tener una guía tan siquiera. O algo. Sin siquiera tener esa guía. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? El médico general que está viendo consulta de neurología tiene que levantarse en el momento que el paciente epiléptico llegue y le dice: en estos últimos 6 meses, doctor, que no lo he visto, me han dado 3 eventos epilépticos. ¿Qué puedo hacer? El médico general tiene que levantarse, ir a buscar al neurólogo y plantearle el caso. Ahora, esto se está haciendo de forma empírica. ¿Por qué no hacerlo de una forma técnica, práctica? Esto es lo que siempre nosotros hemos dicho. Como médicos operativos, nosotros les hemos planteado estas propuestas a la administración central, pero han cerrado las puertas para la plática. ¿Por qué? No es porque nosotros estemos planeando y estemos, como lastimosamente se maneja en el medio, serruchando el piso a nadie. Nosotros lo que queremos es mejoría del sistema y por eso hacemos el planteamiento de las propuestas. Ya sabemos, ya hay un camino que se han dado por más de 25 años, porque ya no solo hablamos de los 20 años de arena y el frente, hoy estamos hablando que ya son 5 años también del gobierno de Nuevas Ideas. Entonces ya tenemos 25 años de recorrer el mismo camino. Seguiremos caminando la misma senda sabiendo que el resultado final no trae nada bueno. Esperamos nosotros que hoy, el 1 de junio que toma posesión, haya un nuevo planteamiento para el sistema de salud, algo que venga a beneficiar a la población salvadoreña. Sí. Obviamente que no recurra a la privatización del sistema de salud, sino algo que tenemos hoy y que podemos arreglarlo junto con la clase trabajadora, junto con los profesionales de salud, junto con toda esta masa de personas que estamos en disposición de mejorar. Tal cual. Y es que así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que fíjese usted, no hace mucho se estaba comentando de que la situación es grave en el sistema de salud, en tanto que, ¿por qué algunos médicos generales están teniendo que atender casos que tendría que ver un especialista o un subespecialista? ¿Por qué un especialista tiene que ver algo que debe ver y analizar y revisar un subespecialista? Cuando eso, en lugar de ayudar, podría llevarnos a algo peor. Es decir, medidas desesperadas para intentar atender a una gran cantidad de población puede generar algo mucho peor. ¿A quién le toca pagar eso? ¿A los médicos o al mismo sistema de salud? Por favor, doctor. Sí, y esto es producto, lastimosamente, de no tener una hoja de ruta diseñada
qué intervención hacer en primer nivel de atención, en segundo nivel de atención, sí, y en tercer nivel de atención. Bueno, y a otros hablan ya de cuarto nivel de atención. Entonces nosotros, ese es el enfoque que debemos de dar. El médico general está capacitado para la atención en primer nivel de atención, es decir, en las clínicas comunales, en las unidades de salud, donde se puede detectar tempranamente ciertas enfermedades. Entiendo también, doctor, disculpe que lo interrumpa, sí, sí, que entre el 80 y el 85% de enfermedades se tratan en el primer nivel. Correcto. Entonces, nosotros vimos que lastimosamente por una política absurda de hospitales de puertas abiertas, sí, sí, hoy en día, lastimosamente, si una persona llega por un problema de hongo en el pie a un hospital de tercer nivel, tiene que esperar y prácticamente tener la misma prioridad que alguien que llegue con infarto, que es lo que sucedió ante esta política que diseñó el gobierno del frente. Tuvimos nosotros como médicos que plantear el hecho de un triage, es decir, de un escoge. Cuando llega una persona y platica de su enfermedad por lo que llegue, entonces el médico que está en la entrada hace una selección y él entonces establece el nivel de emergencia por la cual está llegando la persona. Y es por eso nosotros que vemos en los hospitales de tercer nivel, médico quirúrgico, hospital general, 1 de mayo, nosotros vemos una selección y entonces le ponen bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces es ahí donde nosotros vemos sobrecargado completamente el bajo riesgo, 40, 45 personas esperando, y el riesgo intermedio y el riesgo alto pues en una cantidad similar. Pero entonces los de riesgo bajo están queriendo ser evaluados rápidamente, no viendo esta situación. Entonces parte de educación, por eso lo menciono, lastimosamente ese esquema, sí, que debe de hacerse y delimitarse adecuadamente entre primero, segundo y tercer nivel de atención, hoy se ha perdido. Sí. Y entonces por eso, lastimosamente, nosotros estamos viendo hoy médicos generales atendiendo en tercer nivel y aún atendiendo consulta de especialistas y subespecialistas, que esto, sí, tiene que ver con la carencia que tenemos actualmente de estos. Y ahora, también creo que también hace falta entender, doctor, y usted me corregirá, que emergencia y urgencia no es lo mismo. Que también entiéndase que usted puede tener una emergencia, pero no es por orden de llegada, porque si de repente alguien llega muchísimo más grave, pues se le va a dar prioridad a esa persona. Y es algo que tal vez como ciudadanía, como población, hace falta entender también. Pero ahora, volviendo a lo que usted había mencionado de médicos generales atendiendo tercer nivel de atención, sí, ¿y qué pasa si en una mala praxis? ¿Qué pasa en un mal diagnóstico? Si se entiende que el sistema es el que está fallando, que el sistema es el que no da cabida a que hayan reformas para que sea la gente la principal beneficiada, ¿son estos médicos los que tienen que pagar cuando algo salga mal? Son los que actualmente pagan cuando algo sucede mal por causa del sistema. Y lastimosamente nosotros vemos que un discurso, en lugar de acompañar al trabajador y decir, hey, eduquemos a la población, ¿qué es primer nivel, qué es segundo nivel, qué es tercer nivel? Sí. En lugar de acompañar al trabajador para que la población sea educada en este sentido, no, es todo lo contrario. Se le acompaña a la población que desconoce esta situación y que señala al médico culpable de tener 40 personas esperando en una sala, cuando probablemente al hacer una selección adecuada de estas personas, muchas pudieran ser vistas en una clínica comunal, en una unidad médica, antes de llegar a un hospital de tercer nivel. Entonces vemos nosotros, ¿y qué es lo que sucede al final? El compañero cometiendo el delito de impericia, porque el hecho de que yo no sea especialista, yo soy médico internista, soy médico general, hice 3 años de especialidad de medicina interna y todavía tengo 2 años más de nefrología. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo soy internista, pero ¿cómo me vería yo viendo algo de neurocirugía? ¿Cómo me vería yo viendo algo, aún así, de psiquiatría? O sea, es absolutamente absurdo. Sí. Entonces lo mismo es como un médico general va a estar viendo algo de cardiología, como un médico general va a estar viendo algo de neurología. A este grado hemos llegado, lastimosamente, por no escuchar las propuestas que nosotros les hemos dado y por no fomentar el hecho, porque mire, mucho se habla de lo económico y etcétera, pero el ambiente laboral es muy importante. La cantidad de personas y de pacientes que se tiene que ver por hora, muy importante también. Nosotros no somos una maquila. Usted sabe que una maquila le piden 100, 200 camisas por hora, no sé cuánto le pedirán a la persona. Aún así, una sobrecarga laboral. Sí. Pero nosotros no podemos estar 4 por hora, 5 por hora.
Porque la atención médica no se trata de cuántas personas va a haber por hora. Se trata de darle calidez y calidad de atención a alguien, ser empático con esa persona. Así es. Y eso no se logra en 5 minutos de atención, porque la persona no, y usted creo, no sé si ha acompañado o si en el momento de consulta, la persona llega platicando prácticamente de todo. Le llega contando que el nieto acaba de tener problemas con la esposa, le llega contando que el hijo está despedido del trabajo, le llegan contando infinidad de problemas. De hecho, sí. Incluso entiendo que para hacer, en la primera consulta que usted tiene, se necesitan al menos de 45 minutos para hacer una historia clínica tal cual y entender hacia dónde va el caso, ¿sí? Para entender antecedentes y para poder entender la persona. Ahora, y después nada más 15 minutos, se está viendo esto como que es una carrera para ver quién atiende más. Y algo que es de enfatizar y que se ha dado muchísimo en las redes sociales, no solo el problema es el mismo sistema de salud, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que quieren que usted lo atienda bien, pero dicen, mire, solo tengo 15 minutos? ¿Qué hace la persona? ¿Cómo fue que dijo? 15 minutos. Y lo suben a las redes sociales, como dicen por ahí en el lenguaje actual, lo funan, y ¿a quién terminan pidiendo su cabeza? Terminan despidiendo a personal médico, tras que no hay suficiente, y lo terminan despidiendo. Tienen que afrontar varias cosas. Nosotros vimos recientemente un video de una trabajadora del sector salud aclarándole a la población la situación que estaba viviendo, que ese médico que tenía que ver, estaban prácticamente unas 10, 15 personas esperando ahí, y que solamente tenía 4 horas para poder atender, y le piden 3, 4 por hora a la persona. Entonces, lastimosamente, si no va a alcanzar a ver a toda esa cantidad de personas que estaban esperando todavía una atención. Entonces, uno entiende como profesional de salud, y el sector salud entiende la frustración de la población ante esta situación. Y se quisiera dar mucho más. Pero recordemos que si uno marca 40 minutos tarde de su hora, desde 1 minuto tarde que marque, ese minuto ya le puede descontar de su salario. Sí. Ese minuto ya corresponde a una falta leve hasta grave, si uno pasa de los 40 minutos. ¿Y qué es lo que sucede con faltas graves? Puede llegar hasta el despido. Entonces, todas esas situaciones tienen que ser analizadas. Tenemos que ser parte de la educación a la población y que se pueda entender al final esto. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que ponían ahí las mismas personas? Que se contraten más médicos, que se contrate más profesional de salud para poder atender más ágil a las personas. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Alta tasa de incapacidad en el sector profesional. En el Hospital General los podemos ver nosotros. 4 señoritas enfermeras licenciadas, programadas para que lleguen, pero lastimosamente 2 de ellas o 3 de ellas incapacitadas. ¿Por qué? Por el burnout. Son las mismas personas que vienen arrastrando la carga laboral desde la pandemia. Horarios de 16, 18, 36 horas de trabajo. Y todavía lo siguen cargando. Las personas están agotadas y no tenemos más profesionales de salud. Entonces esto llegará a una crisis si nosotros no hacemos alguna intervención. Y no se puede seguir peleando la autoridad con el operativo. No puede seguir habiendo un divorcio entre los administradores y el operativo. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Nosotros aceptamos lo que establece el contrato colectivo, que la administración es la que va a dictar las normas políticas y medidas a tomar, y que nosotros tenemos en ese sentido que acatarlas, siempre y cuando esto realmente venga a beneficiar a la población. Tal cual. Y es así como vamos a cerrar este bloque y nos trasladamos a la siguiente pausa para luego regresar nuevamente con Criterios. Amigo y amiga televidente, usted se recordará, así como en otros programas lo hemos mencionado, que durante los gobiernos de Arena se decía que aquellas marchas blancas que usted se puede recordar eran marchas pagadas por el FMLN. A los doctores se les llamaba guerrilleros en un momento. No podían reclamar en los gobiernos de Arena.
Llegan los denominados gobiernos del cambio, ese gobierno que era para el pueblo, donde se suponía que los médicos iban a tener voz y voto, donde iban a ser escuchados. Pero cuando se manifestaban y se pronunciaban, decían que eran areneros, decían que eran arenazis, decían que eran personas resentidas que habían perdido todos sus privilegios. Siempre la agarraban contra el sector médico. Llega la nueva administración y muchos se les dice, lo que pasa es que ustedes son del 3%, ustedes quieren estar en contra del gobierno, ustedes todo critican, no quieren la mejora para este país. En resumen, en cada uno de los gobiernos, el gremio médico siempre termina pagando los platos rotos y siempre se le acusa de estar en contra de la misma administración. Pero ¿y es que en la actualidad esto es exactamente igual que en el pasado o es mucho peor hablando de violaciones de derechos laborales? Por favor, doctor. Sí, lastimosamente nosotros como sindicato hemos sido víctimas de eso por parte de la administración central actual, mencionando que nosotros nos poníamos de acuerdo. Bueno, me habían acusado a mí de que yo recibía paga de diferentes actores políticos del pasado y totalmente alejado de la realidad. O sea, nosotros nunca estuvimos en contienda política, nosotros no estábamos participando por un puesto, un curul, etcétera, etcétera, sino que nosotros siempre ha sido la motivación mejoría del sistema de salud. ¿No se suponía que ustedes eran los héroes del 2020, 2021 y que luego los reclasificaron como delincuentes? Sí, llamarnos hasta pandilleros de gabacha blanca. Cabal, como usted lo menciona, que en tiempos de Arena éramos nosotros considerados guerrilleros, en tiempos del frente pagados, ¿verdad?, por la derecha y etcétera. Nuestro objetivo principal siempre es mantener esa política, una política adecuada. Las políticas buenas nosotros las aplaudimos. Esa inversión que se está haciendo en infraestructura hoy en día, déjeme decirle, vamos a tener un PET-TAC. ¿Qué es esto? Este es un instrumento, es un TAC, es un tomógrafo que nosotros vamos a tener especializado para detectar tempranamente una recaída de cáncer. Nunca lo teníamos. Nosotros teníamos, si necesitábamos este estudio, teníamos que mandar al paciente a Costa Rica o a Panamá o a Estados Unidos para que se lo hiciera. Hace 2 años aquí en el país ya unos médicos profesionales establecieron uno, costaba alrededor de 2.500. Hoy como Seguro Social los vamos a tener nosotros. O sea, este tipo de inversiones es aplaudido. Porque sabemos el beneficio que tiene para la población. Algo que nosotros como médicos llevábamos 4 o 5 años pidiéndolo. Que se hiciera y había la oportunidad, existía el lugar, la infraestructura para poder hacerlo. Gracias a Dios hoy lo vamos a tener. Vamos a tener ya un tercer acelerador lineal para tratar el cáncer de forma microscópica, o sea, ya muy avanzado. Antes la radioterapia provocaba una quemada en la persona, porque es radiación, eso quema. Entonces eso provocaba una cicatriz terrible y hoy nosotros, gracias a la tecnología, es una cicatriz milimétrica. Entonces realmente todas estas situaciones se aplauden. Se aplaude que se tenga la nueva unidad médica de Santa Tecla. Perfecto con esto, pero tomen en cuenta siempre la opinión del operativo. ¿Qué es lo que sucede en la unidad médica Santa Tecla? De 12 consultorios que se tenía en la antigua, hoy solamente se cuentan con 5 consultorios en el área de emergencia. Se han reducido los consultorios en el área de emergencia. ¿A qué se debe eso? Es por el tamaño, es porque no se pensó en el lugar, en el local, en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que proponían autoridades y médicos antes de moverse? Que dejara la unidad de emergencia en el actual, en donde estaba antes la unidad médica, porque era amplia y hoy con la salida que tenía la consulta externa, pues entonces ampliar aún más el lugar para una emergencia todavía más grande y poder tener más facilidad de movimiento, que la gente pudiera esperar en diferentes lugares y no ver aquellas aglomeraciones. No fuimos escuchados y entonces hoy tenemos a las aglomeraciones en la emergencia de la unidad médica Santa Tecla, porque en el mismo lugar tiene que atenderse pediátrico y atenderse adulto. Entonces tenemos aglomeración de las personas. Todo eso tiene que ser manejado de una forma adecuada para no verse. Entonces todas esas situaciones nosotros vemos bien por un lado la inversión en infraestructura y en equipo médico, pero ¿qué es lo que sucede con todo lo demás? Al final, ¿qué es lo que complementa el trabajo para que la población sienta que realmente está recibiendo una atención de calidad? Doctor, otra situación.
¿Cómo está la tasa de renuncias o la tasa de despidos o amenazas en tanto que no se les permite a ustedes pronunciarse de todo lo que está sucediendo? O al menos no siempre. Sí, lastimosamente nosotros lo hemos hecho la denuncia, que a principio de año tuvimos el despido de turnos presenciales de muchos colegas cirujanos generales. Con la escasez que tenemos de médicos especialistas y todavía darse el lujo de sacar a muy buenos profesionales, y al final ni siquiera había una causa específica por la cual se sacaban estas personas. En una carta que ellos compartían decía nada más que era por no haber puesto fecha y hora en algunas indicaciones médicas, cosas absurdas como esas. Entonces nosotros no entendemos realmente que en este momento de escasez estar sacando a tanto profesional, y sobre todo, como lo menciona, la tasa de renuncia que hay. Solo nosotros como sindicato al menos hemos contabilizado más de 150 médicos que se retiraron desde mediados de diciembre a la fecha. 150 médicos, ellos son especialistas y subespecialistas en su mayoría. Estamos hablando que alrededor de 125 médicos especialistas y subespecialistas que se han retirado. A ver, pero antes de que otra persona pueda decir, mire, pero esos 150 que se retiraron le van a dar oportunidad a otros 150 especialistas y subespecialistas que ya están listos para cubrir esas plazas. ¿Cómo se refuta eso? No, lastimosamente no es así. No tenemos cola de especialistas o subespecialistas esperando entrar. Escuchamos también nosotros hablar de que se le daba la oportunidad a profesionales que vinieran, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera. No sabemos nosotros cuántas personas han querido realmente aplicar. Una cosa lastimosamente es la publicidad y otra cosa es la realidad que se vive en cada uno de los centros. Que queremos que se modifique, que queremos que se cambie, que mejore, pero no es cerrándole la puerta al profesional, es decir, no dialogando. Realmente nosotros tenemos propuestas muy novedosas, prácticamente parte de esas propuestas o de lo que se está haciendo de inversión en este momento son propuestas que nosotros hemos dado y por eso le estamos aplaudiendo. Pero todavía falta mucho más por construir. Pero eso que falta pareciera que no lo quieren escuchar, pareciera como que ya tuvieron suficiente de esas propuestas que al final no es para beneficiar directamente a ustedes, para que también se beneficie la ciudadanía, que es la que más utiliza el sector médico. Y que lo merita y lo necesita. ¿Desde cuándo está esperando la población un sistema de salud real? ¿Cuánto se mencionaba que más de 34.000 millones de dólares se habían utilizado de una forma, en corrupción, etcétera, con los gobiernos anteriores? Pero hoy en día, ¿cuánto dinero se ha tratado de invertir y que realmente ha sido de impacto para la población? Entonces, realmente la población continúa pidiendo citas más cortas, continúa pidiendo citas para procedimientos más cortos, que el TAC, la resonancia magnética, que la ultrasonografía se le haga en cuestión de 2 semanas o menos. Que la cita con el cardiólogo sea la semana siguiente o a 15 días, lo mucho. Todavía seguimos viendo que estas situaciones y que lastimosamente están empeorándose, agravándose en otras especialidades médicas. Entonces realmente nosotros vemos un panorama en este sentido, ¿verdad?, un poco pesado, pero creemos que todavía se puede hacer algo. La clase trabajadora, los profesionales en salud, estamos dispuestos a continuar trabajando en la medida de políticas que traigan un beneficio para la población salvadoreña y que también traigan un beneficio para la clase trabajadora, porque las dos cosas pueden ir de la mano. No entendemos por qué, quién es el que dice que mejorando la situación de la población tiene que empeorar los derechos de la clase trabajadora. Ambos derechos son importantes y pueden ir de la mano, y ya muchas veces nosotros lo hemos demostrado, que al beneficiar a la población, al mismo tiempo se beneficia a la clase trabajadora y viceversa. Doctor, estoy casi seguro, o al menos más o menos, de lo que podría responder, pero ¿se ha pronunciado en algún momento la directora general del seguro ante todo esto? No, lastimosamente ella no, me imagino que por política interna no tiene por qué hablar de las cosas que nosotros señalamos. Al final... ni abrirle las puertas para llegar eso a sí, algo. o sea, es el llamado que nosotros le hacemos siempre.
Ahora, ¿cuál es el problema? Y entendemos, pues, hay una línea que debe ella cumplir y que por lo tanto, pues, hay ciertas cosas que no nos lo dice a nosotros o nos lo ocultaba a nosotros, y al momento de las situaciones, pues, eran diferentes. O sea, nosotros tomábamos acuerdos y que al echarlos al andar eran completamente diferentes a lo que habíamos nosotros propuesto. ¿Hay señales de que podemos ponernos de acuerdo? Claro que sí. Las gabachas es uno de esos. Nosotros solicitamos gabachas para el profesional médico y se nos han sido dadas. Gabachas que por años tenían de no darnos. Hoy ya tenemos ya 2 juegos de gabachas, etcétera. Entonces, hay situaciones que dicen, podemos ponernos de acuerdo. Si en lo que es la administración les corresponde a ellos, la administración, pero saben que tienen que cumplir el contrato colectivo. Sí. Ahora, por eso nosotros, y por eso también tuvimos mucha deserción, no ha habido una negociación de contrato colectivo, estamos a la expectativa hay una prórroga del contrato, el contrato sigue vigente por la prórroga, pero estamos a la expectativa de que se pueda negociar un nuevo contrato colectivo. Hay un sindicato titular al cual no se le está respetando esa titularidad. Entonces nosotros, ojo, que me caiga bien o que me caiga mal el sindicato titular, eso es independientemente completamente de lo que sea el debido proceso, el deber ser. Claro, claro. Entonces debemos de apoyar esa situación. Si hay un sindicato titular ya establecido en la ley y establecido en el contrato colectivo, debemos de respetarlo. Que nos inviten nosotros a negociar, bueno, eso es lo que debemos de seguir nosotros fomentando, que podamos estar en esas negociaciones para el bien de la clase trabajadora, sí, de un contrato colectivo. Pero en el contrato colectivo se establece, por ejemplo, el hecho de que la administración esté pendiente de todos los utensilios y herramientas necesarias que el trabajador debe tener para dar una mejor atención. Ahí está plasmado. Sí. Si eso se quita de ahí, entonces al final, ¿de quién va a ser responsabilidad de tener las herramientas, los medicamentos y los utensilios necesarios para que la población tenga un buen resultado? Eso es lo que queda en el aire. Y debemos de tener cuidado de eso, de la negociación del contrato colectivo. Bueno, y siendo así, nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. Le pedimos que no nos cambie. Regresamos aquí en Criterios. A partir del 1 de junio, muchos dirían que un nuevo gobierno está por iniciar. Para otros, simplemente es la extensión del que ya existe. Pero, de cualquier manera, tras el 1 de junio, los trabajadores de la salud harán otras acciones, se pronunciarán de otra manera, seguirán teniendo la voluntad para buscar el diálogo. Doctor Aguirre. Sí, no podemos nosotros actuar de diferente manera a la naturaleza de nuestra profesión. Si primero es respaldar el diálogo social, el diálogo con las autoridades. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, nosotros como sindicato, continúe doctora Ayala o venga una nueva persona a la dirección, eso no es relevante. Lo relevante es poder sentarnos y platicar con la autoridad que esté. Si continúa doctora Ayala, pues poder sentarnos nuevamente y poder platicar de aquellas cosas que no han mejorado en estos 5 años y que pudieran mejorar en estos que vienen. Y si es una nueva autoridad, pues todavía mejor poder dar un nuevo salto de calidad del Seguro Social realmente, que es lo que queremos. Queremos que esto camine, que esto trabaje para el beneficio de la población salvadoreña, siempre es de la mano con los trabajadores. No de igual a igual, porque esa parte es de recalcarlo, no es que sea de igual a igual, sino con el respeto mutuo que cada quien merece. Las autoridades y administrativos como tal y nosotros los operativos, los que damos la cara del Seguro Social, los que al final cargamos con la culpa de que las cosas no salgan bien. Porque sí, usted ha escuchado, cuando las cosas salen bien, pues no, bueno, gracias a Dios y después gracias al médico, pero cuando las cosas salen mal, definitivamente es culpa completamente del médico y hay que despedirlo y no tiene vocación. Y que no hay vocación, etcétera. Y que para qué estudió médico. Entonces, todas estas situaciones, entonces nosotros creemos que es de la mano, trabajando
y estamos a la expectativa de qué es lo que viene. Lastimosamente, lo he dicho yo, siempre cuando hay cambio de director, hay cambio de todas las demás autoridades locales, cosa que nosotros hemos planteado en diferentes situaciones que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque mucho del trabajo de los directores locales depende de la autoridad central, si la autoridad central lo avala o no. Entonces, al final, muy bonito puede estar elaborado un proyecto por parte de un director local, pero si no tiene la aprobación del nivel central, no continúa, no progresa y ahí se queda estancado. Entonces, realmente creemos nosotros que más tienen que ver ciertos actores a nivel central que pudieran transformar realmente y cambiar esa situación. Un departamento de desarrollo con 4 personas nada más a nivel central, creemos nosotros que es una carga de trabajo muy amplia para solamente este personal. Entonces hay áreas que deben de solidificarse a nivel de la administración central y otras que no. Nosotros hacíamos la denuncia el año pasado que en el nuevo organigrama se habían metido 1.3 millones de dólares en nuevo personal innecesario completamente, en coordinadores y etcétera, que son personas, o sea, un asistente del asistente del asistente. En el Me recuerda social. ya al 2012, a estimados asesores de los asesores de los asesores de los asesores de los asesores. Entonces, realmente eso no es necesario. Para eso ya existen autoridades delegadas y por eso existen también autoridades locales. Pues entonces estamos a la expectativa de qué es lo que trae esta modificación y cambio. Y si continúa lo mismo, pues esperamos nuevamente que se abran las puertas. O al menos un cambio de mentalidad, ¿no? También. Para que, recordando que todo esto siempre va a ser para beneficio de la población. Doctor Aguirre, se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a cómo está el sistema actual de salud. Muchas gracias. Para mí es un privilegio siempre, como lo menciono, y estamos a la disposición. Aquí le estaremos esperando próximamente. Esta es su casa. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.